Bien, vamos a continuar con las medidas de concentración de datos. Y la que vamos a ver ahora es una que se llama kurtosis. Bien, a ver, las medidas de kurtosis estudian la distribución de frecuencias en la zona central de la misma. La mayor o menor concentración de frecuencias alrededor de la media y en la zona central de la distribución dará lugar a una distribución más o menos apuntada. Por esta razón, a las medidas de kurtosis también se las llama de apuntamiento o concentración central. Estas medidas de kurtosis, y esto es importante, se aplican a distribuciones campaniformes. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, que sean unimodales y además simétricas. Fíjense que en el anterior capítulo vimos la medida de asimetrías. En otras palabras, esto quiere decir que solamente se puede calcular kurtosis, y anótenlo bien, a distribuciones que son simétricas. El coeficiente de kurtosis mide cuán puntiaguda es una distribución respecto de un estándar. Este estándar es una forma campanada denominada normal y corresponde a una curva de gran importancia en estadística. El coeficiente de kurtosis nos va a analizar el grado de concentración que presenta los valores alrededor de la zona central de la distribución. Bien, pero esta es la parte teórica, tal vez no ha quedado muy clara la explicación. Vámonos con una pequeña gráfica. Estas son las tres situaciones que se pueden presentar cuando medimos la kurtosis. Antes de ver la definición de cada una de ellas, es importante recalcar lo siguiente. Veamos que tienen de similitud las tres gráficas. Las tres gráficas son simétricas. ¿Qué quiere decir que son simétricas? Que la mayor concentración de datos en cada una de ellas se encuentra en la parte central. Es decir, que cuando tenemos un conjunto de datos y le vamos a calcular la simetría, si nos saliera simetría negativa o asimetría positiva, no podemos calcular la kurtosis. Tendría que ser la distribución simétrica, es decir, que el coeficiente de simetría, por cualquiera de los métodos que hemos visto en los anteriores videos, tendría que ser igual a 0 el coeficiente de simetría, ¿cierto? Porque eso nos estaría indicando que se trata de una distribución simétrica. Y además decíamos unimodales, obviamente. Muy bien, fíjense que la vamos a llamar distribución leptocúrtica. Aquel conjunto de datos, como en este caso, que presenta un elevado grado de concentración alrededor de los valores centrales de la variable. Si la curva o gráfica que representa esa distribución es alta y estrecha, entonces significa que los datos están muy concentrados alrededor de la media aritmética que se encuentra acá en la parte central. En otras palabras, si los datos generan una curva muy puntiaguda, pues decimos que se trata de una distribución leptocúrtica. Este siguiente caso se lo conoce como una distribución mesocúrtica. Presenta un grado de concentración medio, normal o moderado también se dice, alrededor de los valores centrales de la variable, el mismo que presenta una distribución normal. Ese comportamiento normal significa que no es ni puntiaguda ni achatada, en otras palabras, que tiene un apuntamiento normal. Si el apuntamiento de la curva es moderado, es decir, ni muy alto ni muy bajo. Perfecto. Pero en cambio, si la mayor concentración de los datos es en la parte central, pero es bastante baja, bastante achatada, decimos que es una distribución platicúrtica, porque presenta un reducido grado de concentración alrededor de los valores centrales de la variable. La curva que se va a generar es achatada y alargada hacia los extremos. Entonces los datos están bastante dispersos con respecto a la media aritmética. De todas maneras, en los tres casos, la mayor concentración de los datos está en la parte central. En algunos casos bastante exagerada, le llamaremos leptocúrtica. En otros casos, un comportamiento o alargamiento moderado, normal, que será mesocúrtica. Y cuando la mayor concentración de los datos sigue siendo en la parte central, pero es bastante baja, reducida, leve,
decimos que es platicúrtica. Valga la redundancia de repetir que esta medida de kurtosis, y eso es importante por favor, solo se calcula para distribuciones que sean simétricas. ¿Y qué eran distribuciones simétricas? Aquellas cuya mayor concentración de los datos, veamos los tres casos, está en la parte central. En unos casos elevado, en unos casos moderado y en otros casos bastante bajos. Bien, vamos con un ejercicio. Ok. Bien, acá tenemos un conjunto de datos, ¿no?, que están dentro de una tabla. En realidad esta es la columna de frecuencia absoluta que nos indica que son 32 datos en total. Bien, antes de usar las fórmulas que vamos para el cálculo de la kurtosis, va a ser necesario que hagamos el cálculo de algunas medidas estadísticas. Y la primera que necesitamos es la media aritmética. Bien, vamos a ir un poquito rápido en estas medidas básicas, porque ustedes ya las conocen. La media aritmética es igual a la sumatoria de marca de clase por frecuencia absoluta entre n, ¿no? Acá tenemos la columna de marca de clase por frecuencia absoluta para cada una de las categorías, ¿no? Esta es la columna de marca de clases, esta es la columna de frecuencia absoluta. Bueno, el producto de ellas, luego generamos una sumatoria, ¿no?, que se repite acá. Eso dividido entre el n, que son 32 datos, obtenemos que el promedio de este conjunto de datos insertados en esta tabla es 169. Muy bien. Ok, perfecto. Luego calculamos la desviación estándar. Usamos, vamos a requerir para la fórmula, acá la vamos a poner la fórmula. Bueno, fíjense, necesitamos generar este factor que es marca de clase menos la media aritmética, ¿no? Aquí tenemos la columna de marca de clases, la media aritmética ya la hemos calculado acá, esa diferencia elevada al cuadrado y luego multiplicada por su respectiva frecuencia absoluta. Esta es la columna de frecuencia absoluta. Bien, generamos la sumatoria de esa columna que es 1120, vamos reemplazando en la fórmula, y el n-1 que será 31, ¿no?, en vista de que nuestro n es 32. Se genera entonces que la desviación estándar es 6,011. Bien, necesitamos calcular cuartiles también, el cuartil 1 y 3. Esta es la fórmula de los cuartiles. Vamos a calcular el cuartil 1 primero, y para ello usamos el factor IN dividido entre 4, donde I es el cuartil que estamos buscando, N es la cantidad total de datos entre 4, eso nos da 8. Con ese valor de 8, estamos hablando del cálculo del cuartil 1, ¿no? Este I nos indica el cuartil que estamos calculando. Con ese valor 8 nos vamos a la columna de frecuencia acumulada y vemos dónde está el 8. La segunda llega hasta 7, por lo tanto el 8 estaría en la tercera. En esta tercera clase o en este tercer intervalo, es decir, entre 164 y 168, se encuentra el cuartil 1. Muy bien, reemplazamos en la fórmula entonces que nos pide el límite inferior de clase, hemos dicho que está en la tercera, 164. El IN dividido entre 4 lo hemos calculado anteriormente, que es 8, ¿no? Reemplazamos en la fórmula. Y luego nos pide la frecuencia acumulada, pero de la anterior clase. Recordemos que habíamos mencionado que estamos en la tercera clase. La frecuencia acumulada de la tercera clase es 13, pero de la anterior es 7. Reemplazamos. La frecuencia absoluta de la clase actual. Estamos en el tercer intervalo, la frecuencia absoluta 6. Y el ancho de clase, bueno, en realidad todos los anchos son de 4, ¿no? Bien, eso nos genera un cuartil 1 de 164.67. Perfecto. Vamos ahora con el cuartil 3. De la misma manera, IN entre 4 para saber sobre qué intervalo vamos a trabajar. El I será 3, el N, que es la cantidad total de datos, que es 32, dividido entre 4. Eso nos genera un valor de 24. Con ese valor nos vamos a la columna de frecuencia acumulada y vemos dónde está el 24. Dónde está contenido este valor de 24. El tercero acumula hasta el 13, el cuarto está 21, el quinto está 28.
Entonces el valor de 24 estaría en este quinto intervalo, es decir, entre 172 y 176. Bien, vamos a reemplazar la fórmula entonces para generar el cuartil 3. Nos dice el límite inferior de clase, estamos trabajando en el quinto intervalo, sería 172, reemplazamos. La fórmula nos pide el IN dividido entre 4, que es 24, ¿sí? Reemplazamos. La fórmula nos pide la frecuencia acumulada de la anterior clase. Estamos en el quinto. Frecuencia acumulada de la clase actual es 28, pero de la anterior es 21. Reemplazamos 21. Nos pide la frecuencia absoluta de ese intervalo. Estamos trabajando en el quinto intervalo, mencionamos, y su frecuencia absoluta es 7. 7 y el ancho de clase que es 4, ¿no? De esa manera generamos el cuartil 3, que su valor es 173,71. Bien, también vamos a necesitar conocer dos percentiles, el percentil 10 y el percentil 90. Esta fórmula para el cálculo de los percentiles, ustedes ya la conocen, ¿sí? Ya la conocen. Vamos generando el percentil 10. Bien, pero para calcular el percentil 10, que toma este valor en realidad, primero, antes de hacer uso de la fórmula, deberíamos calcular en qué intervalo se encuentra el percentil 10. Y eso lo hacemos con este factor, ¿no? El IN sobre 100, donde I tomará el valor de 10, N que es 32, dividido entre 100 nos da 3,2, que incluso lo hemos reemplazado acá en la fórmula. Con ese valor nos vamos a la columna de frecuencia acumulada y el 3,2 estaría en el segundo intervalo, ¿no? El primero llega hasta 3 solamente, el 3,2 está en el segundo. Es decir, entre 160 y 164, entre estos dos valores, se encuentra el percentil 10. Reemplazando la fórmula, su límite inferior es 160. El IN sobre 100 mencionamos que era 3,2. La frecuencia acumulada del anterior intervalo. Recordemos que estamos en el segundo intervalo, ¿no? Frecuencia acumulada, pero de la anterior clase, es 3. Muy bien. Luego la fórmula nos pide la frecuencia absoluta de ese intervalo. Estamos en el segundo intervalo, frecuencia absoluta 4. Bien, y el ancho de clase que habíamos mencionado que era 4, ¿no? Y de esa manera obtenemos este percentil 10 de 160,2. Perfecto. Ahora necesitamos calcular el percentil 90. Para ello utilizamos esta relación IN sobre 100 nuevamente, donde I será 90, N que es el valor total de datos que es 32 y sobre 100 nos da 28,8. Con este valor nos vamos a la columna de frecuencia acumulada y veamos el 28,8. El quinto intervalo llega hasta 28, por lo tanto el 28,8 estaría en el último intervalo. En el último intervalo se encuentra el percentil 90. Vamos reemplazando en la fórmula, nos pide límite inferior de clase, sería 176. El IN sobre 100, lo hemos calculado acá, es 28,8. Luego nos pide la frecuencia acumulada de la anterior clase. Estamos en la última, ¿no? Categoría frecuencia acumulada es 32, pero de la anterior clase es 28. Sobre la frecuencia absoluta de la clase actual. De la última categoría, la frecuencia absoluta es 4. Bueno, y el ancho de clase que habíamos mencionado también que es 4. Eso nos genera un percentil 90 de 176,8. Bien, hemos calculado, a ver, para que vamos terminando, hemos calculado la media aritmética, la que es 169, la desviación estándar que es 6,011, se han generado los dos cuartiles, cuartil 1 y cuartil 3, con estos dos valores, perfecto, y aquí se han calculado los dos percentiles. Muy bien. Pero para el cálculo de la kurtosis vamos a generar una columna más que lo llamamos el cuarto momento, que es la marca de clase. A ver, hagamos el cálculo para la primera categoría. Sería marca de clase. ¿Cuál es su marca de clase? 158. Menos la media aritmética, 169. Esa diferencia, ya sea negativa o positiva, va a estar elevada a la cuarta potencia. Siempre será positiva en todo caso, ¿no? Y multiplicamos por su respectiva frecuencia absoluta, que sería 3. Entonces, para el cuarto momento, para la primera categoría, nos genera un valor de
43.923. Muy bien. Y repetimos esa operación para todas las categorías y la sumatoria del cuarto momento es 84.640. Esto por favor tenerlo en mente para cuando reemplacemos en las fórmulas para el cálculo de la kurtosis. Pero ese cálculo que lo vamos a dejar para un siguiente video, porque de lo contrario este se nos va a alargar mucho. ¿Sí? Ok, muchas gracias.